Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Antes de entrar en la enseñanza del día de hoy, queremos dejarte saber la publicación de nuestro primer libro, Caminando con el Dios Bíblico, Libertad en la Gracia versus Esclavitud Religiosa. En la descripción del episodio vas a encontrar un enlace donde puedes descargarlo y leerlo de manera gratuita. También puedes encontrar los Google Play Books. También lo hemos puesto de manera gratuita ahí. Pudimos ponerlo en Amazon Kindle, pero todavía no hemos podido ponerlo de forma gratuita. Así que en Amazon es la única plataforma donde tiene un costo de 99 centavos. Y estamos trabajando para poderlo hacer de manera gratuita, que es nuestra intención. También queremos dejarte saber que en la descripción vas a encontrar un segundo enlace donde, si Dios lo pone en tu corazón, puedes ayudarnos con tu donación y puedes soportar el ministerio de Palabra y Presencia. Ahora entremos a la enseñanza en el día de hoy y vamos a estar hablando bajo el tema ¿por qué Satanás te odia? Antes de entrar en la enseñanza, oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Por ti, para ti y por medio de ti, todas las cosas fueron hechas, Señor. Y sin ti nada de lo que es hecho pudo haberse hecho. No hay nada antes ni después de ti, Señor. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi amigo. Tú que me conoces, Dios, me deposito en tus manos. A tus pies, Señor, deposito mi arrogancia, mi orgullo, mi autosuficiencia. Confieso mi pecado, mi maldad delante de ti. Perdóname, Dios. Que nada, Dios, se interponga en que tu palabra fluya de manera poderosa en este día. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos. Pon la palabra en nuestra boca. Danos la gracia y la capacidad para poder enseñar en el día de hoy con claridad. Tú eres la fuente. Confesamos, Dios, que nada podemos hacer sin ti. Nada somos, nada tenemos. Espíritu Santo, bendice a los hermanos que han de escuchar esta enseñanza. Abre sus oídos, su corazón, prepara su mente, abre sus ojos para que vean la verdad de tu palabra. Que la semilla sea sembrada y produzca fruto al 100%. Tu palabra no retorna atrás vacía, Señor, sino que hace aquello para lo cual tú la enviaste. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la enseñanza del día de hoy vamos a estar discutiendo el tema de ¿por qué Satanás te odia? Sabemos que el enemigo de nuestras almas nos odia con todas las fuerzas de su corazón. Sabemos que Él nos ha hecho el blanco número 1 para descargar en nosotros todo su odio, que nos acusa de día y de noche, que nos acecha, que desde el principio ha estado estudiando al hombre y ha ido aprendiendo sus fortalezas, sus debilidades y cómo explotar cada una de ellas. Sin embargo, ¿cuál es la verdadera razón que la Biblia nos ofrece para que el enemigo se levante de esta manera en contra de nosotros? Y en el día de hoy vamos a estar hablando un poco de la historia de nuestro enemigo el diablo desde la perspectiva bíblica, y vamos a entender el estándar en el que el diablo se mueve y la razón que pocas veces nos enseñan de por qué él nos aborrece de la manera que nos aborrece. Y vamos a comenzar en el libro de Isaías, en el capítulo 14, los versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En muchas ocasiones, en distintas enseñanzas, por múltiples maestros y predicadores, he escuchado que el diablo quería ser más que Dios. Y esta enseñanza es incorrecta. La Biblia enseña que Satanás no quería ser más grande que Dios. Satanás quería ser igual a Dios.
En el versículo 14 del capítulo 14 de Isaías, al finalizar leemos: y seré semejante al Altísimo. Para Satanás mismo, Dios es la máxima expresión de la grandeza y la perfección. Ante los ojos del mismo Satanás, no había nada más grande, no había nada antes ni después del Creador. Dios mismo establecía ante los ojos del diablo el estándar de lo que era perfección, de lo que era ser poderoso, de lo que era ser portador de gloria, grandeza. Ante los ojos del mismo Satanás, Dios era todo lo que él quería ser. En ninguna parte de la Biblia se nos relata que Satanás quería ser mayor. Satanás solo podía aspirar a ser igual, porque en su capacidad como creación no había la posibilidad de imaginar algo más grande que nuestro Dios. Y esta es la razón por la que Satanás es expulsado del cielo. En Isaías 14, versículo 15, leemos: mas tú, derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Dios le niega a nuestro enemigo su deseo. Y entonces Dios se vuelve cuando crea al hombre y lo hace a su imagen y semejanza. Nosotros, o sea, tú, hermano, hermana, amigo o amiga que me escuchas, tú representas todo lo que Satanás deseaba. Tú eres hecho a la imagen de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Satanás estaba en el cielo, Satanás veía a Dios en su grandeza y esplendor, y el deseo de ser semejante a Dios venía acompañado con el deseo de un reino, el deseo de reinar. Sin embargo, el reino de los cielos ya tenía un rey, Dios mismo, y Dios arroja a Satanás, y entonces encontramos otro reino que es el reino de la tierra, y Dios decide entregar este reino en las manos del hombre, y una vez más se escabulle entre medio de los dedos de nuestro enemigo la posibilidad de ser el gobernante de algún tipo de reino y enseñorearse de algo, porque a Dios le plació formar al hombre a su imagen y semejanza. A Dios le plació depositar en el hombre lo que el diablo quería. A Dios le plació formar al hombre a imagen y semejanza suya. Y como si eso fuese poco, para reventarle la cabeza al diablo, le dio la autoridad sobre este reino y sobre todos sus recursos, sobre todas las criaturas, sobre todo lo que le habitaba, al hombre. Mientras Dios creó todas las cosas con su palabra, cuando Dios fue a crear al hombre, lo hizo con sus manos. Por favor, presta atención al escenario que le estamos presentando. En la epístola de los Hebreos, el escritor nos enseña que todas las cosas que vemos fueron hechas de las cosas que no vemos, que Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. Esto significa que los cielos, que los ángeles, que el universo, que la tierra, que los animales, que absolutamente todo lo que vemos en la creación, con su grandeza, gloria y esplendor, fue creado por la palabra de Dios. Sin embargo, Dios no tuvo ninguna de estas cosas en estima, ni con el valor suficiente para hacerla con sus manos. La religión y algunas de las enseñanzas modernas nos denigran al punto de que deprecian nuestro valor ante los ojos del Creador. De serle posible, cierre sus ojos por un instante y remóntese conmigo en este escenario. Imagina el Dios de la gloria en toda su grandeza, en todo su esplendor y poderío, abriendo su boca y el universo siendo creado.
mientras Él sentado en su trono ve cómo las cosas toman forma, cómo Él admira cómo de la nada, por su palabra, las cosas son hechas. La Biblia nos enseña que el cielo es su estrado y la tierra, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Mediten la grandeza del Dios que le estamos sirviendo. Sin embargo, ese mismo Dios en toda su grandeza, en todo su poder y esplendor, una vez termina de hacer la creación, desciende a la tierra, camina por la tierra. Cuando Dios decide hacer el hombre, consulta consigo mismo y entonces por primera vez se registra en la Biblia que Dios hizo uso de sus manos. Todo el universo creado por su palabra, pero cuando te fue a formar a ti, cuando me formó a mí, hizo uso de sus manos. Las manos del Santo tocaron el polvo de la tierra que su palabra habría creado e hicieron un muñeco, pero Dios no se detuvo ahí. Dicen que el muñeco estaba acostado en la tierra. Quiero que prestes atención, porque las rodillas del Santo tocaron el polvo, las manos del Santo una vez más tocaron el polvo, y la Biblia nos enseña que posó su boca sobre nuestra nariz y depositó en nosotros aliento de vida, que es su espíritu. Presta atención en cuán valioso eres tú para el Señor. Tú eres y representas todo lo que el diablo quería hacer. Tu mera presencia es ofensiva para el enemigo, porque a Dios le plació hacerte a su imagen, hacerte a su semejanza. El diablo conoce la historia. Él sabe que te hizo con las manos del Creador. El diablo sabe que fuiste hecho con las manos del Todopoderoso. El diablo reconoce el valor que tienes para el Señor. No solo eso, en otra parte de la Escritura leemos: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Medite por un momento cómo se sintió el diablo cuando una criatura que él veía como inferior, Dios la coronaba de gloria. ¿Cómo se sentía el diablo? Cuán ofensivo fue para él ver criaturas inferiores ser portador de la gloria del Santo, ser llenos de la autoridad del Rey. Y Dios se declaró en ese momento como el Rey de Reyes. Y muchas veces pasamos por alto esta expresión, porque esta expresión no solo se refiere a los reyes de aquellas temporadas donde habían reyes, se refiere a nosotros en el día de hoy. Nosotros como sus hijos somos reyes en la tierra, coronados de su gloria, portadores de su poder, sellados con su espíritu, llenos de su autoridad. Pero en no entender nuestra identidad no podemos ejercer con propiedad las funciones que nos corresponden. Nuestra presencia es ofensiva para nuestro enemigo el diablo. Pero Dios no se limitó a eso. Dios le dio al hombre la capacidad para elegir. ¿Sabía usted que en toda la creación el hombre es el único capaz de rebelarse en contra del Creador? Si usted hace un alto se va a dar cuenta de que el mar nunca ha cruzado los límites que Dios le estableció. Se va a dar cuenta que las aves del cielo no hacen otra cosa sino aquello que Dios le dijo. Que los animales sobre la tierra se comportan exactamente como Dios le dijo que se tenían que comportar. Que absolutamente todo en la tierra hace aquello que Dios le dijo que tenía que hacer, con excepción de nosotros. Dios nos dio tal poder y autoridad que somos lo único que se rebela en su contra. Somos lo único con la capacidad para elegir. Y con gran tristeza tengo que decir que muchas veces elegimos mal y decidimos someternos a un enemigo que nos odia, a un sistema corrupto por el pecado, cegados por necesidades pasajeras. Perdemos de vista los beneficios eternos que Dios ha colocado sobre nosotros. Creyendo mentiras, decidimos decir palabras como no puedo, no sé cómo hacerlo, es imposible.
cuando la realidad es que la autoridad del Santo ha sido puesta sobre nosotros, que cuando nosotros abrimos nuestra boca declarando las palabras del Rey, todas las cosas son posibles en Cristo Jesús. Al hombre, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse sobre su pecado. En la Biblia leemos y aprendemos sobre la existencia de dos tiempos. En Eclesiastés capítulo 3, la Biblia se encarga de dejarnos saber que hay un tiempo del sol hacia abajo. Y este es el tiempo que en griego se llama Cronos, que es el tiempo como nosotros lo conocemos hasta el sol de hoy. Sin embargo, la existencia de otro tiempo es mencionada en la Biblia, que es donde Dios se mueve, y es la eternidad. He escuchado muchas veces la pregunta de por qué Dios no perdona al diablo. Y no es que Dios no perdone al diablo, es que el diablo no puede ser perdonado. Y antes de explicarle el por qué, permítame explicarle por qué nosotros podemos ser perdonados. Todo lo que nace debajo del sol, nace, crece, envejece y muere. Y este es el ciclo para nosotros los mortales. El tiempo de vida en este mundo es pasajero, es efímero. Y de igual manera puede acontecer con nuestro pecado. Cuando Jesús desciende y en la cruz del Calvario recibe en Él todo nuestro pecado, cuando Jesús resucita, escucha, toma todo el pecado del mundo y lo lleva al lugar celestial y lo presenta, esto nos lo enseña el escritor de los Hebreos, y lo presenta en un altar no hecho por manos de hombre, sino que es eterno. Y Jesús, el Cordero de Dios, cargando el pecado de todo el mundo, presenta en el altar del cielo mismo nuestro pecado. Y de esta manera erradica las consecuencias eternas del pecado del hombre. Y es por esta razón que nosotros podemos ser perdonados en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros decidimos no recibir el perdón del pecado, vamos a recibir entonces las consecuencias eternas de nuestro pecado. Sin embargo, el diablo no tiene esta oportunidad porque el diablo pecó en la eternidad. Así que su pecado permanece, no puede ser erradicado porque él pecó en la eternidad. Y en lo eterno, presente, pasado y futuro se juntan en un solo tiempo. El tiempo en la eternidad no es igual que en el tiempo cronos que nosotros conocemos. Ok, cuando usted lee la historia, Dios arroja al hombre, y cuando Dios arroja al hombre fuera del huerto, lo hace por su propio bien. Cuando Dios está hablando consigo mismo, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Saquémoslos del huerto antes que coman del árbol de la vida, porque si el hombre comía del árbol de la vida después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, su pecado hubiese sido permanente, su pecado hubiese trascendido del parámetro de lo mortal y hubiese entrado al área de la eternidad. Así que el hombre hubiese permanecido en pecado mientras estuviese comiendo del árbol de la vida, y Dios por amor arroja al hombre fuera del jardín que había creado, con el único propósito de que su pecado no permaneciera y que Jesús pudiese tomar el pecado, las consecuencias del pecado, y llevarlos al lugar de la eternidad y justificarnos eternamente. Y estas son las razones de por qué el enemigo te odia. Tú has sido hecho a la imagen y semejanza del Creador. Dios mismo ha depositado de su autoridad en tu vida. Siendo inferior a los ángeles, a Dios le ha placido darnos una posición privilegiada en el reino. Dios ha decidido pasar por alto nuestras ofensas y pecados para traer salvación a nuestra vida en Cristo Jesús, y que podamos vivir eternamente con Él en el cielo. De todas las cosas creadas, tú fuiste lo único que Dios invirtió tiempo en ensuciar sus manos y en poner algo de Él mismo en ti. Medita en tu importancia y en tu valor ante la presencia del Señor. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Esperamos que la enseñanza de este día haya traído claridad a tu vida en cuanto
a tu valor como hijo de Dios y en el por qué el enemigo te odia de la manera que te odia. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia. Nos despedimos y hasta luego.